Buenos días a todos, chicos y chicas. Hoy es lunes 18 de mayo. Aunque no lo parezca, estamos cada vez más cerca de las vacaciones y de hecho esta es es la penúltima semana de mayo, penúltima semana en la que avanzaremos temario nuevo normal, porque las semanas de junio serán dedicadas a hacer cosas un poco distintas. Os recuerdo también que si alguno de vosotros tiene la primera o la segunda evaluación suspensa, está exento, si no quiere, de seguir avanzando a temario esta semana y la semana que viene. Es decir, podéis, si tenéis la primera o la segunda suspensa, centraros solamente en preparar la recuperación de esas dos evaluaciones y entonces este vídeo ya podréis dejar de verlo y los que suba a lo largo de esta semana y de la que viene. Recordad que estamos quedando para hacer videoconferencias, quienes tenéis alguna de esas dos suspensa, y que os estoy poniendo toda esa información en Edisgal en los últimos apartados del tema. A los demás, pues entre esta semana y la que viene me gustaría trabajar una cosa de geometría que ya es en 3 dimensiones y por lo tanto más compleja y más divertida que las figuras planas que trabajamos la semana pasada. Os comento también que estuve corrigiendo algunos de los ejercicios que me entregasteis y había gente que tenía, en general me encontré bastantes fallos de no saber aplicar bien las fórmulas de cálculo de áreas de esas figuras planas. Así que mañana mi idea es subiros un vídeo resolviendo esos ejercicios para que podáis corregirlo, porque es que eso es importante que os quede bien. Y eso, entonces hoy de este tema vais a tener este vídeo, de este tema nuevo que es el de poliedros y cuerpos de revolución. Mañana no vais a tener vídeo nuevo de este tema, sino que el que os subiré será del cálculo de áreas de la semana pasada y el miércoles sí que ya tendréis vídeo nuevo de este tema. Eso no significa que mañana no tengáis algo que hacer de este tema nuevo, que es probable que sí. Ahora os cuento. Lo que vamos a hacer en este primer vídeo es una pequeña introducción. Vamos a ir conociendo estos poliedros y cuerpos de revolución. En general les podríamos llamar cuerpos geométricos. Y os iré también contando ahora a continuación los deberes que ya os voy a ir poniendo. Bueno, podríamos llamarle entonces de manera general cuerpos geométricos a este tema. Los poliedros son uno de los grandes tipos de cuerpos geométricos y los cuerpos redondos son el otro gran tipo de cuerpos geométricos. ¿En qué se diferencian? Pues vamos a ver, poliedros. Todas sus caras resulta que son polígonos, que es lo que estábamos trabajando en el tema anterior. Es decir, que era un polígono, pues una figura plana que estaba delimitada por líneas rectas. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un rombo, un romboide, un pentágono, un hexágono. No hablábamos de polígono cuando decíamos, por ejemplo, una circunferencia o un sector de circunferencia o un círculo. Eso no serían polígonos, porque los polígonos son los que están delimitados por por trazos rectos, ¿vale? Por lados rectos. Entonces, de polígono pues va poliedro. Polígono es en 2 dimensiones, es una cara plana. Poliedro sería en 3 dimensiones. Por ejemplo, un polígono podría ser pues una hoja de papel que no tiene 2 dimensiones, o sea que tiene solamente 2 dimensiones, es decir, tiene esta dimensión y esta dimensión, pero no tiene grosor. Vamos a suponer que no tiene grosor. En cambio, esta caja que tengo resulta que ya tiene 3 dimensiones porque tiene esta primera dimensión, esta segunda dimensión y después tiene también un grosor o un alto. Entonces, siempre que hablemos de poliedros vamos a tener ancho, alto y alto. Perdón, ancho, largo y alto. Por ejemplo, si teníamos este poliedro, resulta que un poliedro está compuesto por caras, que serían cada uno de estos planos que delimitan ese volumen, ¿no? Que encierran ese volumen. Esas caras, vamos a apuntar, estas caras son planos. Después, ¿dónde se juntan dos caras? En una arista.
sea, la arista sería esta línea recta que hace ese borde. Tenemos aquí apuntado lo de que es una línea recta. Y después los vértices, ¿qué son? Pues son las esquinas. Por ejemplo, esta, por aquí hay otra. Es donde se juntan las aristas. Esta línea recta con esta línea recta y con esta línea recta. O sea, estas tres aristas confluyen en un punto que es un vértice. Por lo tanto, los vértices son puntos. ¿Recordáis lo que veíamos hace varias semanas de elementos del plano, ¿no? Que teníamos puntos, rectas, plano, o sea, en elementos del espacio me refiero? Pues aquí nos salen, los vértices son puntos, las aristas son líneas, son rectas y las caras son planos, ¿vale? Entonces, cuando estamos caracterizando un poliedro, lo que vamos a hablar es de cuántas caras tiene, cómo son esas caras, es decir, qué forma, qué tipo de polígono es esa cara, cuántas aristas tiene. Recordad, las aristas son las líneas en las que confluyen dos planos, o sea, es como la bisagra. Y después también podemos decir cuántos vértices tiene, que serían las esquinas en las que confluyen las aristas. De acuerdo, pues resulta que poliedros podemos diferenciar estos tres tipos que vemos aquí abajo. Por un lado estarían los prismas, por otro las pirámides y por otro los poliedros regulares. No os voy a contar demasiado en qué consiste cada uno de estos tipos porque precisamente quiero que eso sea lo que busquéis, como os voy a decir ahora, porque va a ser vuestra tarea. Pero os anticipo que, por ejemplo, las pirámides, así mentalmente, ¿cómo son? Tienen una base y después acaban en pico. ¿Vale? Con los prismas no pasa eso. Con los prismas, la principal característica es que tienen dos tapas, ¿vale? Y luego los poliedros regulares, bueno, pues ahí la clave está en eso de que son regulares. ¿Cómo eran los polígonos regulares? Un polígono regular era aquel que tenía todos sus lados y sus ángulos iguales. Pues los poliedros regulares será algo parecido. Y después, los cuerpos redondos, resulta que su característica es que al menos una de sus caras es una superficie curva. O sea, ya no nos pasa que tengamos planos rectos que se juntan y nos dan lugar a un volumen delimitado, una figura cerrada, sino que resulta que ahora al menos uno de esos lados, que debería ser recto, es curvo. Si pensamos en los tres tipos de cuerpos redondos que hay, es bastante sencillo de ver mentalmente cómo es esto. Cilindros, conos y esferas. ¿Vale? Diferenciamos esas tres clases. Cilindros, pues pensad en una botella, por ejemplo. Lo que tienen es esa superficie lateral, que es una línea curva. No tiene, por lo tanto, aristas en esa cara lateral. Un cono sería parecido a un cilindro, lo que pasa que es como una mezcla de cilindro y pirámide, ¿no? Porque acaba en punta. Y después tendríamos una esfera, que, en fin, es bastante obvio, ¿no? Cómo es. Bien. Una vez que hemos hablado entonces de la clasificación general de los cuerpos geométricos, pueden ser poliedros por un lado, cuerpos redondos por otro. Poliedros cuando todas sus caras son planas. En ese caso podemos hablar de caras, aristas y vértices y tenemos estos tres grandes grupos, prismas, pirámides y poliedros regulares. En el caso de hablar de cuerpos redondos, un cuerpo redondo es porque alguna de las caras es una superficie curva y tenemos estos tres tipos, cilindros, conos y esferas. ¿Qué vais a tener que hacer? ¿Cuál es vuestra tarea? Pues lo siguiente, tenéis que buscar información en internet sobre los cuerpos geométricos de los que acabamos de hablar. Bueno, no, sobre los que acabamos de hablar no, sobre algunos en concreto, ¿vale? Que son dentro de esas categorías que os acabo de definir. Cubo, ortoedro, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. Deberíais ser capaces de clasificarlos dentro de alguna de estas categorías que os acabo de nombrar. Buscad entonces
cómo se caracterizan esas categorías, ¿vale? Los prismas, 2 caras, o sea, 2 bases paralelas, pirámides solamente una y acaban en punta, poliedros regulares, pues buscadlo. Y después nada, cilindros, tenemos 2 bases, pero toda la cara lateral es una línea curva. Luego tendríamos los conos, que es más o menos como un cilindro, pero solamente tienen una base y acaban en punta. Y por último las esferas. Entonces buscáis cubo, ortoedro, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera, esos 7. ¿Qué vais a hacer? Vais a hacer unos apuntes, pero no unos apuntes en la libreta, porque creo que sería un poco más rollo, y además así trabajáis con el ordenador. Así que lo vais a hacer en una presentación de LibreOffice, ¿vale? O de PowerPoint si preferís PowerPoint en el ordenador que manejéis. Digo LibreOffice porque en el instituto es el que tenéis instalado. Bien, entonces tenéis que hacer una diapositiva para cada uno de esos 7 cuerpos geométricos que os acabo de nombrar. Una diapositiva para el cubo, otra para el ortoedro, otra para el prisma. En cada una de esas diapositivas lo que tenéis que hacer es añadir una representación. O sea, buscáis en Google una figura de un cubo, pero figura rollo matemático, ¿vale? O sea, representada como, yo que sé, en el GeoGebra o en algún programa así de diseño, ¿vale? Después apuntáis cuál es su definición y que sea una definición que entendáis, ¿vale? Una definición que os ayude a partir de ella saber identificar si una figura que se os presente es un cubo, un ortoedro, un prisma, una pirámide, un cilindro, un cono, una esfera. Una definición que entendáis, no copiéis y peguéis cosas que luego realmente no sabéis interpretar. Después, apuntáis también esto, cuántos vértices tiene y los marcáis sobre la figura. Es decir, por ejemplo, imaginaos que yo represento un cubo que sería pues una cosa, bueno, aproximadamente así, ¿vale? Si, bueno, y los lados, las aristas ocultas, digo, serían así. ¿Cuántos vértices tiene? Y quiero que los marquéis, pues por ejemplo, marcaríamos así los vértices, que son las esquinas. ¿Este cuántas tiene? Pues 4 y 4, 8. 8 vértices. Vale, esto sería en el caso del cubo. Después, quiero que digáis también cuántas caras tiene. En el caso del cubo, pues serían 6 caras. 6 caras. Y por último, ¿cuántas aristas tiene? Y que las marquéis. Las aristas las marcaríamos, por ejemplo, en otro color. Pues esta es una, esta es otra, esta es otra. Y así todas las aristas. ¿Cuántas aristas tiene? 1, 2, 3, 4, 5... Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aristas. Pues 12 aristas. Bien. Una vez analizada esa figura geométrica, ese cuerpo geométrico, ¿no? Que es con una representación, con una definición y analizando esos elementos que tiene de vértices, caras y aristas. Por supuesto, no todos ellos lo van a tener. Por ejemplo, en el caso de la esfera, no vamos a tener caras, no vamos a tener vértices, no vamos a tener aristas. Pues lo ponéis, que no tiene. En el caso del cilindro, por ejemplo, y del cono, sí que será interesante que marquéis la generatriz. ¿Vale? En lugar de marcar, pues por ejemplo, las aristas, o sea, quiero decir, un elemento característico del cilindro y el cono, que son cuerpos de revolución, es la generatriz. Entonces lo buscáis y marcáis eso, la generatriz. En el caso solamente de cilindro y del cono. Y por último, esto de aquí. Quiero que pongáis para cada uno de esos 7 cuerpos geométricos un ejemplo de un objeto que tenga esa forma y que busquéis una imagen en Google
y añadáis esa imagen a la presentación. ¿Vale? Un ejemplo de cubo en la vida real y lo ponéis. Un ejemplo de ortoedro, un ejemplo de prisma y así todo el rato. ¿Qué vais a tener entonces? Pues 7 diapositivas, una para el cubo, otra para el octoedro, prisma, pirámide, cilindro con esfera. Como buscar toda esta información os va a llevar un ratito. Os voy a dejar tanto el día de hoy lunes como también el de mañana martes para ir recopilando todo eso. Y entonces el próximo vídeo de este tema, como os decía al principio, va a ser el miércoles. El miércoles vamos, digamos que a corregir lo que deberíais tener en vuestras presentaciones de apuntes y después de eso avanzaremos, ¿vale? O sea, el miércoles no va a ser solamente corregir esos apuntes. Vamos a avanzar trabajando un poco con los desarrollos planos de estas figuras. Y lo que vamos a hacer además, ya os voy anticipando, es construirlas en papel. Y como os decía también, tengo pendiente subiros un vídeo corrigiendo los ejercicios de cálculo de áreas de la semana pasada. En principio lo subiré mañana martes. A ver si todo va bien y me da tiempo. Pues nada más por ahora. A ver qué encontráis y qué figuras geométricas, qué cuerpos geométricos encontráis a vuestro alrededor.